Muy buenas tardes a todo nuestro público que está conectado a la transmisión en vivo. Los saludamos desde el Consejo Regional 3 Lima del Colegio Médico del Perú en una nueva edición de su segmento Habla con tu médico. En esta oportunidad tenemos un tema muy interesante. Trataremos sobre el colon irritable y para eso tenemos a nuestro invitado especial, el doctor Álvaro Bellido Caparó. Él es médico gastroenterólogo del Hospital Cayetano Heredia y la Clínica San Felipe. Bienvenido, doctor. Gracias por participar con nosotros. ¿Cómo está? Muchas gracias. Encantado de participar siempre con el Colegio Médico y pues en este momento para resolver todas las dudas acerca del colon irritable. Antes de comenzar, como siempre al público, les recordamos que pueden dejar sus preguntas, sus consultas, sus dudas en la caja de comentarios de la transmisión para poder trasladarla al invitado especial. Mi doctor, muchas gracias por participar nuevamente y empezamos el tema con la pregunta acerca de qué es el colon irritable, para que nos pueda explicar, por favor. Muy bien. Muchas veces se le llama colon irritable, otras veces se llama síndrome de intestino irritable. En general los dos se superponen. ¿Ya? El concepto de colon irritable o síndrome de intestino irritable no significa que cuando a alguien se le haga una colonoscopia va a haber una irritación en sí en la mucosa del colon, no. Sino se refiere más que todo a un desorden de contracciones. Hay hipercontracciones a nivel del colon y que la persona tiene mayor sensibilidad, siente un poco más. Entonces, se produce la contracción y luego se produce una distensión, y esa distensión lo siente el paciente y le genera dolor. Entonces, es característico del paciente con colon irritable tener síntomas como pueden ser el dolor y cambios en el hábito defecatorio. Algunas veces estreñido, otras veces diarrea. Muy bien, doctor. ¿Y qué factores o causas producen el colon irritable? Es difícil determinar una causa exacta. Es importante mencionar aquí la parte de la epidemiología, ¿no? Es más o menos entre 10 a 20% de la población que va a sufrir de colon irritable en algún momento de su vida. A veces vienen con episodios, puede tener un episodio que dure 1 o 2 meses al inicio, digamos en enero, luego pueda repetirse en 1 o 2 años. ¿Qué factores pueden desencadenar? Una de las causas más importantes, sobre todo en nuestro medio, son episodios de cuadros infecciosos. Entonces, es lo que se llama el síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Nos contagiamos de alguna bacteria, por ejemplo, Shigella o Salmonella, nos produce una diarrea y posteriormente empezamos a sentir fastidio, ¿no? Distensión, dolor tipo hincada, como sentimos que todavía no estamos del todo bien, eso se prolonga, a veces dura más de 6 o 8 semanas, o se prolonga en el tiempo y ya lo podemos llamar como un colon irritable. A veces también se asocia con algunos alimentos, ¿no? Si uno consume alimentos que producen muchos gases, como la lactosa, menestras, brócoli, col, manzana, cebolla, puede que presente algunos de estos síntomas, ¿no? No siempre, no es algo que se vaya a cumplir siempre. Y el tema del estrés también es considerado un factor que puede desencadenar el colon irritable, ¿no? Entonces muchas veces uno tiene examen y ese rato le da ganas de ir al baño, le provoca, empieza a tener dolor abdominal justo antes del examen. Termina de dar el examen y ya se le pasó, ¿no? Entonces es un poco para dar un ejemplo de cómo es el colon irritable y cómo lo podemos experimentar en nuestra vida día a día. Entonces, doctor, el estrés es un factor importante dentro de lo que es lo que generaría el colon irritable. Así es, así es. Y Y el colon irritable, a veces el estrés puede ser bastante intenso y llevado por bastante tiempo, y el paciente con colon irritable puede llegar a la emergencia por episodios de dolor intenso, dolor abdominal, y que al final son cuadros de colon irritable. le preguntaría en todo caso para identificar, porque puede ser que el estrés también produzca algún tipo de situación parecida a lo que es el colon irritable de repente, en cómo identificaríamos en todo caso cuando tenemos síntomas de colon irritable. O sea, uno a veces muchos de los pacientes sienten que cuando tienen gases o cuando están con mucha sensación de distensión, eso es gastritis, ¿no? Y no, más bien la gastritis es la sensación tipo de ardor, quemazón en la boca del estómago, ¿no? Sí hay un cuadro de distensión, pero sería solo en la boca del estómago. En cambio, los cuadros de colon irritable son los que típicamente presentan distensión y empiezan a sentir dolores tipo hincado en el lado derecho, luego dolor tipo hincado en el lado izquierdo, que va migrando justo en el sentido por donde se encuentra el colon, ¿no? El colon, recuerden, se viene desde el lado izquierdo, donde está recto, sigmoides, pasa por el medio donde está el colon transverso, se va hacia el lado derecho donde está el ascendente y el ciego. Y, como mencionamos, en la mayoría de casos va a haber alteraciones en el hábito defecatorio. Pueden presentar diarreas,
episodios de diarreas asociados o episodios de estreñimiento también. Entonces el paciente se estreñe y empieza a presentar dolores tipo hincada, empieza a fastidiarle y de pronto siente que está hinchado. Va al baño y siente que se encuentra mejor. Entonces esos son los síntomas de colon irritable. ¿Existe alguna predisposición o alguna causa hereditaria genética en este tipo de enfermedad? Mm, no es unos genes determinados o algo así de exactamente de una herencia autosómica dominante o recesiva, claramente manifiesta, pero sí se ve que en las familias, las personas que si sus papás han podido tener colon irritable, puede que ellos sean más sensibles, que puedan tener mayor sensibilidad, sí. Y es probable que una persona pueda presentar episodios de colon irritable a lo largo de su vida, ¿no? Solo que en algunas personas sí va a cumplir los criterios, que es que duren más de 6 meses, ¿no? A veces uno puede consumir unos alimentos muy pesados y tienes las molestias tipo de colon irritable, ¿no? Entonces, sí es algo a lo que de alguna forma todos estamos expuestos, ¿no? Doctor, ¿existen en cuanto a lo que es la flora intestinal bacterias buenas, malas, en cuanto a que generen este tipo de enfermedad? Eso es bien interesante. Respecto a las bacterias y justo lo que es la microbiota, hay bastante que conversar. Entonces, una de las situaciones justamente es el síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Entonces, llega una bacteria diferente y cuando tenemos una bacteria que coloniza, que es diferente, empieza a producir también mayor cantidad de gas. Entonces, una persona que sea sensible, que tenga mayor sensibilidad, cuando empieza a sentir esta distensión, va a generarle más dolor. Esto también se puede producir a veces post terapias antibióticas, ¿no? Post terapias antibióticas se cambia la flora intestinal y también se produce mayor distensión. A veces también pueden ser parásitos. A veces eh, podemos tener, por ejemplo, un cuadro de Giardia o un cuadro de una parasitosis, a veces como las parásitos benignas, tipo blastocisis, ¿no? Pero que empiezan a producir mucho gas en la persona. Entonces eso también altera, hay una alteración en la flora intestinal y hace que el paciente sienta la molestia y pueda cursar con un cuadro tipo de colon irritable. Y aparte, existe algo que se llama sobrecrecimiento bacteriano, que eso también es interesante mencionarlo, y eso sobre todo aparece en los pacientes diabéticos, ¿no? Por ejemplo, tenemos a veces casos de pacientes diabéticos quienes empiezan a cursar con diarreas crónicas, ¿no? 2 meses, 3 meses de diarrea, y van al médico y muchas veces le dicen, no, es colon irritable, ¿no? Entonces, en esos casos hay que tener cuidado, porque muchos de esos colon irritable a veces ocultan otro cuadro, que en este caso puede ser un cuadro de síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, que tiende a darse en los pacientes diabéticos porque tienen una alteración en la movilidad del intestino, ¿no? Doctor, ¿y quiénes sufren más de esta patología? ¿Adultos mayores, jóvenes, en su expertise, quiénes sufren más ese tipo de enfermedad? Típicamente se presenta más en mujeres jóvenes el colon irritable. Y eso también va porque las mujeres jóvenes tienen también progesterona, estrógenos, y eso hace que el colon se tenga un movimiento de repente más lento, tienden a tener más estreñimiento, tienden a ser la mayoría de pacientes que vienen son mujeres jóvenes, ¿no? Y ahí también es interesante porque depende del grupo etario, ¿no? Si tenemos pacientes jóvenes, por ejemplo, y queremos ver si tienen colon irritable o no, vamos a tener que hacerles unas pruebas, de repente un hemograma, un BCG, un PCR, ver si tiene algún tipo de parásitos, si tuviera diarrea, le tenemos que hacer calprotectina fecal, y si todo sale negativo, podríamos decir, ah, sí, eso es un colon irritable y lo podemos empezar a tratar. En el caso de que sea un paciente mayor, por ejemplo, de 55 años, 60 años, que empiece o que tenga estas molestias, ¿no? De repente nos está escuchando y tiene estas molestias, distensión, diarrea, ¿no? Entonces, no pensar como primera opción que sea colon irritable, hay que estudiar en él también. Entonces, recuerden, la prevención de cáncer de colon empieza a partir de los 45 años actualmente en las guías americanas. Antiguamente era a partir de los 50. Entonces, a partir de ese momento, uno se tiene que hacer su estudio de colonoscopía y verificar primero que todo se encuentre bien. Una vez que todo se encuentre bien, que se haya visto que no hay un pólipo grande, que no haya ningún tipo de tumor, que no haya ningún tipo de divertículo, recién podríamos considerar que ese adulto mayor tiene colon irritable, ¿no? Y el que tengas colon irritable no quiere decir que más adelante ya no tengas que hacer de tus chequeos, ¿no? Si eres una persona que desde los 30 años tenía colon irritable, igual a los 50 años o a los 45 años, como estamos mencionando, te va a tocar tu estudio de colonoscopía, ¿no? Interesante, doctor. Retomando un poco la pregunta que le hice acerca de cómo diagnosticar o saber los síntomas, los signos, ¿cómo podemos diferenciar o saber si tenemos colon irritable o cáncer de colon? Ya. Ese dato es interesante y por eso
Por eso lo mencionamos, o sea, hay pacientes jóvenes de 15 años, 20 años que hemos diagnosticado que tienen cáncer de colon, entonces tampoco no podemos decir que solo por el grupo etario no puede tener cáncer. Entonces, la clave es pedir un hemograma. Un hemograma es una prueba inicial buena para descartar si hay anemia. Tenemos que hacer estudios un poco más invasivos, una endoscopía, una colonoscopía. Si el paciente no tiene anemia, se puede hacer también alguna prueba que se llama Tevenon inmunológico, que el Tevenon inmunológico también nos permite ver si hay sangre en ese, nos puede ayudar a diferenciar un poco. Generalmente el cáncer de colon no es como un cáncer de estómago, un cáncer de esófago o un cáncer de páncreas que te hace bajar mucho de peso. El cáncer de colon del lado izquierdo tiende a aparecer más como estreñimiento y a veces con sangrado, y el cáncer de colon a nivel derecho tiende a presentarse con anemia. Entonces, una anemia no explicada, ¿no? De pronto tenías hemoglobinas en 13, 14 y de pronto pasas a tener una hemoglobina de 9 o de 10. Entonces, eso te tiene que llamar la atención. Entonces, básicamente con algunas pruebas podemos diferenciar. A la hora, por ejemplo, de cotidianamente las personas a la hora de evacuar y presentan eh, sangrado dentro de lo que están evacuando, ¿es motivo para también preocuparse con respecto a este tema? O sea, si un paciente tiene sangrado, ya no tiene colon irritable, o sea, no tiene que ver con el colon irritable, ¿no? El sangrado puede significar diferentes cosas, entonces, ahí hay que ver. Si tienes un episodio de sangrado con dolor, en el momento que has hecho una posición muy difícil, probablemente sea una fisura anal, es lo más probable. En caso de que sean gotitas que manchan el papel higiénico, muchas veces se puede pensar que puedan ser hemorroides internas. Sin embargo, sí se recomienda, si una persona tiene este sangrado que se llama rectorragia, que sí consulten y que sean evaluados, porque sí hemos tenido niños que tienen pólipos, por ejemplo, rectales, y que esos pólipos rectales sangran y se manifiestan solo como gotitas de sangre al momento de hacer las heces, ¿no? En el caso de adultos, pues la patología también pueden ser pólipos, pero hay mayor variedad de patologías que pueden sangrar, inclusive a veces los tumores. Entonces, sí vale la pena que se hagan su chequeo. Y así es una persona mayor de 45 años, sí o sí va a requerir a verse una colonoscopía, ¿no? En el caso, por ejemplo, de alguien joven de 20, 30 años, si se le examina y se ve que ahí está la fisura anal, puede que eso baste y no necesite algún examen más invasivo, pero sí requiere una consulta y alguien que le examine la zona, ¿no? Ya que mencionó, doctor, también que las mujeres presentan más este tipo de enfermedad, ¿la menstruación puede aumentar los síntomas de intestino irritable? Mm, No necesariamente la menstruación en sí, pero ahí sí mencionar dos cosas. O sea, los cuadros, por ejemplo, de endometriosis o los cuadros a veces de miomas, ¿no? Que a veces tienen las mujeres, ejercen cierta compresión a nivel del intestino y del colon y se va a manifestar como distensión, dolores tipo hincada y fastidio, ¿no? Entonces, respecto a eso también mencionar de que hay un síndrome adherencial, ¿no? Entonces, pacientes que han sufrido de cirugías, por ejemplo, ¿no? Han tenido cesáreas, les han hecho colecistectomía, les han sacado el apéndice, sobre todo con cirugías abiertas, el colon empieza a pegarse. Igual como si hay una cicatriz por fuera, va a haber una cicatriz por dentro a la que el colon se va a pegar. Y eso hace que el colon tenga dificultades para expulsar tanto los gases o para mover los residuos. Y eso se va a manifestar a veces como cuadros tipo colon irritable, ¿no? Distensión, dolor, tipo hincada, ¿no? Y eso sí, sí habría que tomar en cuenta. Y lo mismo pasa con la endometriosis, o lo mismo pasa a veces con alguna infección pélvica inflamatoria que puede generar eso, ¿no? Muy bien, doctor. Le traslado una pregunta de una seguidora, María Espinosa Muñoz. Pregunta, ¿cuál es la dieta para el colon irritable? Esa es una pregunta muy interesante, porque ahora vamos a hablar un poquito entonces de cómo manejar el colon irritable, ¿no? Entonces, eh, una persona que tenga colon irritable no necesariamente va a tener que cumplir una dieta por siempre, sino va a ser por episodios. Entonces, si el paciente está con el episodio de distensión abdominal, dolor tipo hincada, está fastidiado, pues ese día lo ideal es que no consuma alimentos fermentadores, ¿no? Como los lácteos, como menestra, brócoli, col, manzana, cebolla cruda, ¿no? Entonces, no es buena idea que en ese momento los consuma, pero una vez que pase el cuadro, que ya se sienta mejor, que haya tomado su medicación, ¿podría volver a ingerir en bajas cantidades esta comida? Sí.
Alimentos que tampoco no van a ayudar para nada, tampoco son alimentos que uno debería consumir habitualmente, son, por ejemplo, gaseosas o comida chatarra, que también van a exacerbar el cuadro de colon irritable. Y algo que también que es importante mencionar para la señora es hidratarse bien. El tomar bastante líquido, hidratarse bien, ayuda mucho a corregir el colon irritable. Y si me permites una cosa más, el hacer ejercicio. La actividad física y el ejercicio favorecen mucho la resolución del cuadro de colon irritable y es algo que se invita a que los pacientes con colon irritable lo hagan, ¿no? Muy bien, doctor, gracias por la respuesta. Estamos aquí en Habla con tu médico. Invitamos al público a seguir trasladando sus preguntas, sus dudas con respecto a colon irritable. Bien, el Helicobacter pylori se asocia con el síndrome de intestino irritable. No, no, justamente eso es algo que mencionábamos al inicio, de que muchas veces lo confunden la dispepsia o la gastritis con colon irritable, y no, son dos cosas diferentes, ¿no? El Helicobacter pylori es el productor de la gastritis, ¿no? Y es el que te va a generar el ardor en la boca del estómago, la quemazón, y tiene un proceso que va a hacer que las células del estómago vayan cambiando, por eso es importante tratarlo, sobre todo en Perú. Pero podemos tratar el Helicobacter pylori y podemos negativizarlo e igual vamos a tener nuestros síntomas de diarreas, estreñimiento y vamos a tener episodios de distensión abdominal, ¿no? Entonces, no hay que echarle la culpa al Helicobacter del colon irritable. Otra pregunta le traslado acerca del tratamiento farmacológico. ¿Cuál sería el tratamiento para ese tipo de enfermedad? Muy bien, entonces el tratamiento va a depender un poco de cómo es el colon irritable que tiene cada uno. Entonces, el colon irritable puede ser a predominio estreñimiento, a predominio diarrea, o puede ser a predominio mixto, ¿no? A veces estreñimiento, a veces diarrea, o a veces ni tanto estreñimiento ni tanto diarrea y más a predominio de dolor. Entonces, hay que especificar eso. Entonces, de todas maneras, es decir que sea individualizado. El típico caso, que es el caso por estreñimiento, ese caso, por ejemplo, va bien con consumir una dieta rica en fibra, ¿no? Entonces, ¿y qué fibra se recomienda? Recomendamos fibra hidrosoluble, como el psyllium. Esa fibra hidrosoluble no produce gases, entonces es bien tolerada, ¿no? Entonces se recomienda 30, 40 gramos al día. Se recomienda que nuestro paciente, si está con el episodio agudo, puede ingresar a esta dieta FODMAPs que mencionamos. Se puede también hacer la hidratación adecuada, el ejercicio, y dependiendo si hay síntomas de dolor tipo hincada, se puede utilizar a veces antiespasmódicos, que hay variedad en el mercado, y también a veces utilizamos la simeticona, aunque la simeticona no está tan demostrada en las guías clínicas, vemos una respuesta en los pacientes. Algo que también usamos en el estreñimiento es el polietilenglicol, que a diferencia de los laxantes como el bisacodilo, que van a estimular una gran cantidad de secreción de la parte de las heces, el polietilenglicol lo que va a hacer es un efecto de arrastre, que es como el efecto de la fibra, un efecto más osmótico, que es mejor llevar. En el caso de diarrea, precisamente, generalmente en las guías te ponen el tratamiento con loperamida, pero mi consejo es, si tienen colon irritable a predominio de diarrea, tienen que hacerse sus chequeos bien con un gastroenterólogo antes, porque hasta el 90% de los casos no son colon irritable solamente, sino están ocultando otra enfermedad. Y en Perú tenemos nosotros mucha yardia, mucho parásito, tenemos el sprue tropical, tenemos sobrecrecimiento bacteriano, entonces vale la pena hacer un chequeo antes de tratarse el colon irritable tipo diarrea, ¿no? Doctor, ¿y qué hay con las personas que de alguna forma son alérgicas al gluten? ¿Tiene alguna asociación también con la enfermedad? O sea, ahí hay que o sea, separar los términos, ¿no? Una es los pacientes celíacos, ¿no? Los pacientes celíacos, esos pacientes hacen una reacción al gluten, efectivamente, y van a producirles disminución de las vellosidades en el duodeno, lo que va a permitir que no se absorban los alimentos, que se llenen de gases, tengan fastidio, y obviamente si tienen colon irritable y tienen más gases, cualquier causa que les produzca gases a los pacientes con colon irritable van a empeorar. Entonces, ese grupo de pacientes sí puede tener, o sea, los dos, ¿no? Enfermedad celíaca más colon irritable. Hay otro grupo que sí son, como mencionas, alérgicos al gluten, que eso es diferente, ¿no? Porque eso es una alergia y con ronchas y todo, ¿no? Que eso felizmente es muy escaso. Y hay otro término que se llama intolerancia al gluten no celíaco. Son pacientes que cuando consumen trigo, centeno, cebada, no lo van a digerir bien, les va a producir mayor cantidad de gases. Se van a hacer las pruebas de enfermedad celíaca y van a salir negativos.
pero que sí se benefician al no consumir estos alimentos como los que tienen gluten, ¿no? Entonces, en conclusión, los pacientes que tienen colon irritable tienen que dejar el gluten, no, no de base. Sí se les invita a los pacientes, sobre todo las guías clínicas que han sido desarrolladas en Europa, en Estados Unidos, donde la prevalencia es un poco más alta de enfermedad celíaca, realizarse una prueba de enfermedad celíaca, ¿no? En Perú aproximadamente la prevalencia está entre 0,5 a 1%, o sea, tampoco es que no haya los casos. Sí hay los casos y a veces cuando hay un componente familiar o alguien que ya ha tenido antes el antecedente, más fácil que lo diagnostiquemos, ¿no? Si saliera negativo, pero el paciente dice, no, a mí me cae mal el pan, me cae mal el trigo, podría quitárselo y si responde bien, podría ser para esa persona, ¿no? Y esa persona podría ser una persona intolerante al gluten, no celíaco, ¿no? Es una alternativa. La lactosa también, la intolerancia a la lactosa. Ese sí, mira, la intolerancia a la lactosa en Latinoamérica y sobre todo en Perú es súper prevalente. O sea, nosotros tenemos una prevalencia que llega hasta 70 o 80% de las personas. O sea, recordemos de que el consumo de leche, estrictamente, al menos en los animales, es hasta el año, hasta los 6 meses. Y el humano está tratando de forzar seguir consumiendo leche por el resto de su vida. Entonces, no es algo que nosotros los humanos estamos tratando de adaptarnos por fisiología, lo que va a pasar normalmente en el cuerpo humano es que cada vez vamos a tener menos lactasa. ¿Qué es la lactasa? Es la enzima que permite digerir la lactosa. Entonces, es muy probable que alguien a partir de los 15 años, 20 años, a veces otros va a ser mayor a los 40 años, empiecen a presentar, toman leche, distensión, diarrea, sensación de dolores tipo hincada, ¿no? Entonces, si el paciente ya presenta molestias cuando consume leche, es mejor variarlo, ¿no? Podrían intentar, si es una intolerancia parcial, podríamos pasar a las leches sin lactosa, que tienen una menor cantidad de lactosa, pero aún así contienen lactosa. Y si es un paciente que ya se demuestra que le sigue cayendo mal eso, podrían pasar a los otros tipos de leche que a veces las personas creen que no pueden tomar, ¿no? Pero sí lo pueden hacer, como leche de soya, leche de almendras, leche de coco, eso no tiene ningún tipo de lácteo y sí puede consumirlo el paciente, ¿no? Algo que cotidianamente la gente consume es el pan. ¿Qué opina también acerca del consumo del pan? No, o sea, el consumo de pan no es que esté prohibido para el colon irritable, es algo que sí se puede consumir. Lo que sí es que, veamos, ¿no? Si nuestro paciente, por ejemplo, tiene colon irritable pero un estreñimiento y en la mañana va a comer 2, 3 panes, eso no le va a ayudar. Necesitamos que consuma fibra, ¿no? Entonces, me gustaría que coma más papaya, por ejemplo. Me gustaría que tenga ese tipo de alimentos que le van a contribuir con fibra, ¿no? Solo le quitaríamos el pan con gluten a las personas que sean celíacos, ¿no? ¿Es importante el consumo de frutas para también contrarrestar este tipo de enfermedad? Sí, sí, sí. Es importante el consumo de fibra, 30 gramos al día, ¿no? Entonces, esa fibra la podemos hacer con diferentes tipos de alimentos, la ciruela, podría consumir, como mencioné, la papaya, a veces pitahaya, ¿no? Si es una persona que no ha comido mucha pitahaya en su vida, consuma una pequeña porción de pitahaya, ¿no? La misma granadilla nos puede ayudar, ciruela, eh, las pasas, ¿no? Sí nos pueden ayudar como fibra y son adecuadas. En cuanto a verduras, Verduras, se podría consumir también las verduras habituales. Sí le recomendaría, si el paciente está con el episodio colon irritable y con el dolor, que separe pues esos días brócoli, coliflor o la cebolla, generalmente la roja, que son las que más producen gases, ¿no? Pero por ejemplo, pepino, tomate, lechuga, podría consumir. Claro que algo que es importante es de que el gastroenterólogo no va a elegir la dieta exacta del paciente. O sea, cada paciente es diferente. Por ejemplo, tengo pacientes que tienen colon irritable y que lo que les cae mal es el tomate, ¿no? Entonces esa persona no consume tomate, ¿no? Entonces hay que hacer una dieta para cada paciente. Y lo otro es de que es de acuerdo al episodio. Cuando esté en el episodio de dolor, puede que no lo pueda consumir, pero cuando él ya se sienta mejor y haya pasado el episodio y esté más tranquila, puede que tolere un poco de ese alimento, ¿no? doctor, ¿y cuánto tiempo puede durar una crisis de colon irritable? Pues en estos casos varía mucho, varía mucho. Hay muchos pacientes, por ejemplo, que hacen sus cuadros de colon irritable justo post-duelo, ¿no? O sea, son personas que han estado cuidando al papá, a la mamá, que han estado enfermos, los han estado cuidando y mientras lo han estado cuidando, han estado tranquilos, pero apenas fallece el familiar, le viene la crisis de colon irritable, ¿no? Y a veces le puede durar 3, le puede durar 6 meses, ¿no? Depende de cada paciente. Hay un manejo de primera línea, que es con lo que hablamos, y hay un manejo de segunda línea que usas los antidepresivos tricíclicos,
que los usamos como neuromoduladores. Entonces, esto para tener claro, no es que nosotros pensemos de que el paciente es todo en su mente y que se está inventando el dolor, no, sino es que el efecto de estos neuromoduladores o antidepresivos tricíclicos es que hacen un efecto de anestesia sobre los receptores del dolor. Entonces van a ayudar a controlar los síntomas del paciente, ¿no? Entonces es como manejo de segunda línea, pero por lo general el paciente con colon irritable aprende a convivir con el colon irritable, ¿no? Y sí puede tener más episodios dependiendo del estrés, dependiendo de la actividad física que haga, dependiendo de si se está hidratando bien o no se está hidratando. Si viaja a otro país, también a veces eso puede desencadenar otra vez cuadros de colon irritable porque la dieta varía, ¿no? La sensación de evacuación incompleta también es un signo de ese tipo de enfermedad. Eh, o sea, hay una sensación que es que el paciente trata de hacer deposiciones y siente como que algo que golpea ahí en la zona. A veces eso puede aparecer en el estreñimiento. A veces en el colon irritable con estreñimiento también puede aparecer la sensación de moco, ¿ya? Pero si nosotros tenemos la sensación de que vamos al baño y luego queremos ir al baño nuevo, eso ya es como urgencia defecatoria o como pujo, como tenesmo, eso implica irritación del recto, ¿no? Entonces, esa irritación del recto puede ser por varias causas, puede ser por una infección, puede ser por una úlcera que esté apareciendo en esa zona, o incluso hay una enfermedad que se llama colitis ulcerativa, que se manifiesta con diarreas, un poquito de sangrado, pujo, tenesmo. Entonces, si ya tenemos eso, el paciente requiere su estudio de colonoscopía y cada vez se diagnostica más en Perú colitis ulcerativa, ¿no? Entonces, si ya empiezan a haber síntomas diferentes, sí es bueno que sea evaluado por el área de gastroenterología. Doctor, ¿y cuánto tiempo dura el tratamiento para el colon irritable? Mm. Mira, muchas veces podemos dar un tratamiento corto de 2 semanas, pero la mayoría de literatura nos habla de tratamientos que pueden ser de un mes o incluso hasta 2 meses, ¿no? Para el tratamiento para el colon irritable, para conseguir una respuesta. Entonces, no necesariamente quiere decir que cada vez que el paciente que tenga colon irritable sienta un poquito de molestias y de distensión y fastidio, vaya a hacer una crisis de 2 meses. No necesariamente, puede ser que sea una crisis de 2 semanas, pero hasta 2 meses puede durar el tratamiento. Muy bien, doctor. Bien, hemos llegado ya al final de la transmisión. Ha sido un tema muy interesante, hemos aprendido muchas cosas. Agradecemos, doctor, su participación en el programa. Esperamos contar con usted, con su participación nuevamente en otra transmisión en vivo con nosotros. Perfecto, muchas gracias. Como mensaje final, uno colon irritable puede tenerlo hasta el 20% de la población. Hay que entender a nuestro cuerpo. Entonces, si ya nos hemos hecho todos los chequeos y tenemos colon irritable, pues hay que entender nuestro cuerpo, ejercicio, hidratación y el tratamiento que nos deje el médico, ¿no? Signos de alarma de que no es colon irritable y que me tengo que preocupar, si empiezo a bajar de peso, si tengo anemia, si tengo una diarrea muy persistente, si empieza a aparecer diarrea con moco con sangre, la albúmina se baja, la hemoglobina se baja, no, ahí tengo que ir con el médico porque esto no es mi colon irritable habitual. Y finalmente, recordar prevención de cáncer de colon a partir de los 45 años. Es bueno hacerse la colonoscopía y una vez que uno hace su colonoscopía, hacerse continuamente los seguimientos de acuerdo a lo que nos indican, ¿no? Puede ser en 10 años, en 5 años, dependiendo de qué se haya encontrado en la colonoscopia. Gracias. Muy interesante, doctor. Muchísimas gracias de nuevamente por su participación. Y al público, invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, como CMP Lima, en Facebook, estamos en Twitter, YouTube, TikTok, para que puedan estar siempre enterados de los temas de salud que sacamos cada miércoles a las 4 de la tarde, como siempre. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todo el público por esta transmisión en vivo. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Nos vemos.